Vamos a hablar de una actitud política histórica, ¿no? La de cargar al Estado provincial con cada vez más personal en desmedro de la eficiencia, del gasto, de la provincia de Buenos Aires en este caso, de todo lo que ha contratado Kicillof desde el momento que asumió, aquel 10 de diciembre de 2019, pero además de la actitud de lo que se está gastando cada vez más en personal y de una suerte de bomba, ¿no?, que entre otras está dejando para los gobernadores del futuro, llámese los que puedan ganarle, si es que Kicillof va a la reelección en 2023 o mucho más adelante, que es una enorme masa de personal, ¿no? Vamos a hablar esto con quien conoce mucho los números de la provincia, como es el diputado Daniel Lipovetsky. ¿Qué tal, diputado? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Dentro bien. de lo que se puede decir buen día después de la derrota argentina. Sí, pero triste, bueno. Realmente triste. Pero bueno, enfocándonos en los que nos puede cambiar la vida de verdad, ¿no? Como este tipo de datos que tienen que ver con 39.000, para redondear, ¿no? 39.000 agentes públicos que ha incorporado Kicillof desde que asumió, además de lo que había, y 812 cargos políticos nuevos, ¿no?, en estos casi 3 años de gestión. ¿Cómo cree que puede quedar la provincia de aquí en adelante, no? Mira, la verdad que nosotros lo venimos denunciando esta situación. Yo te diría que incluso seguramente los datos son los que tenemos a disposición y que surgen del proyecto de ley de presupuesto, pero yo tengo la sospecha que el número es aún más alto, porque además en los cargos políticos vos pensás que en general cuando vos estás hablando de algún director o un subsecretario nuevo, como ha creado Kicillof, eso viene incorporado también una planta de gabinete en general, por lo tanto, que tiene cada uno de estos funcionarios políticos, estamos hablando de 800, por lo tanto, en ese marco seguramente tenemos un número de creación de nuevos cargos o de nuevos empleos mayor, ¿no? Y la realidad que uno lo ve con preocupación, sobre todo en una situación donde la provincia carece de recursos presupuestarios para un montón de situaciones que tiene que atender y que no las viene atendiendo y que hoy los bonaerenses las vienen sufriendo, ¿no? Sobre todo el tema de seguridad, sin lugar a dudas, pero también la falta de infraestructura, el estado de las rutas, los problemas de las escuelas, ¿no? Tenemos una situación donde las escuelas provinciales hoy están en un estado de edilicio realmente lamentable, la mayoría, por lo menos en mi distrito, en La Plata, yo las he recorrido a la mayoría, y realmente están en condiciones realmente muy malas, con una falta de atención de varios años, y eso hace que ni siquiera muchas de estas escuelas ni siquiera les funcione el mástil para poder izar la bandera todos los días, imagínate lo estamos hablando, ni hablar del estado de las aulas, y por lo tanto la verdad que la respuesta del gobernador sea crear nuevos empleos, generando más gasto público en ese rango, me parece que es solamente un verdadero propósito, que en definitiva no es sorprendente porque es como ha venido haciendo el kirchnerismo durante todas sus gestiones, ¿no? Bien, ahora, esto que es una auténtica bomba relacionada a la masa salarial del Estado provincial es una de las cuestiones, ¿no? La otra pasa por el tema del endeudamiento, a un Kicillof que siempre cuestionó el endeudamiento de los demás. ¿Cómo venimos en este plano? Mira, el gobernador Kicillof tomó deuda todos los años, ha pedido tomar deuda y, a ver, en definitiva es parte de lo mismo, ¿no? Toma deuda pero después crea nuevos empleos. En realidad, si uno quiere realmente, y toma deuda, pues en definitiva la provincia tiene un problema de caja presupuestaria y necesita tomar deuda, por ejemplo, para atender sus obligaciones, o también para obras de infraestructura. Por lo tanto es un contrasentido que vos tomes deuda pero a la vez aumentes el gasto público creando nuevos cargos. Nosotros de todas maneras en varios de los casos hemos acompañado el pedido del gobernador de toma de deuda, porque como oposición, me refiero a una legislatura, recordemos que las tomas de deuda tienen que ser autorizadas por la legislatura provincial, porque en el entendimiento de que en definitiva, en la mayoría de los casos estábamos hablando de deuda que era destinada a obras de infraestructura. Lo que pasa es que en realidad, si el gobernador tuviera una gestión más austera y más cuidadosa desde el punto de vista de los gastos, quizá no hubiera sido necesario muchos de los casos de toma de deuda que se hicieron. En algunos casos sí, porque eran refinanciaciones de deudas anteriores, pero en otros casos seguramente que no. Pero bueno, lamentablemente siempre el mecanismo más fácil es tomar deuda y patear todo para adelante, lo mismo que en esto, no las bombas que vos recién te referías, ¿no? Bien. Por último, en realidad tengo dos preguntas. Primero, yendo al plano político, ¿cómo ve el momento de
de la oposición, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y cómo cree que se van dilucidando las cosas, particularmente en el PRO. Mira, yo veo a la oposición muy bien, ¿no? En definitiva, nuestro espacio, Juntos por el Cambio, tiene hoy una importante cantidad de dirigentes que pueden ser candidateables a ser gobernador, y eso habla muy bien digamos, de nuestro potencial, y eso está muy bueno. Después seguramente esas candidaturas se terminan de dirimir en las PASO del año que viene, en agosto, y que yo creo que es clave que tengamos PASO no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel gobernador y también a nivel intendente, ¿no? Estas ideas de algunos intendentes de ir a la famosa Y, me parece que es un enorme error, y que realmente muestra una falta de una contraposición a lo que justamente Mauricio Macri planteaba el día que presentó el libro ¿Para qué?, ¿no?, que decía no hay que tener miedo a competir. Entonces me parece que nosotros tenemos que competir internamente en todos nuestros espacios políticos, en todas las condiciones que haya, porque eso nos potencia como espacio político y seguramente nos va a dar un muy buen resultado para después afrontar las elecciones de octubre y ganar no solamente la elección nacional, sino también la provincial, Bien, ¿no? bien, perspectivas de desdoblar las elecciones por parte del gobernador usted no ve por ahora, ¿no? Mira, para eso debería enviar una ley, una modificación de la ley, sobre todo no porque no estuviera en la facultad del gobernador poner una fecha distinta para la elección de gobernador de octubre, que hoy está prevista en octubre si fueran unificadas, sino porque la ley de las PASO provincial establece que deben hacerse en la misma fecha que en lo nacional. Por lo tanto, si él quiere desdoblar, debería enviar un proyecto de ley modificando esa ley de las PASO a la legislatura, y la verdad que nosotros queremos que ningún análisis de cambio de reglas de juegos electorales hoy, a tan poco tiempo de las elecciones, es bueno. Por lo tanto seguramente nuestra posición va a ser negativa, pero por supuesto que será un tema que tendrá que debatir nuestro bloque en caso que el gobernador así lo decidiera. Bien, buen dato que acaba de exponer, ¿no? Bueno, por último, vamos a un tema delicado que ha tenido, digamos, todo tipo de comentarios. Hay vigente en la Argentina una ley de alquileres que le han puesto su nombre. Esta ley, con el transcurso del tiempo, a pesar, increíblemente, además de haber sido votada por oficialismo y oposición, luego comenzaron a cuestionarla desde los mismos espacios políticos que la votaron. Ahora, aún así, ha pasado el tiempo y los mismos que la han cuestionado no han podido ni siquiera hacerle una pequeña reforma. Al cabo del tiempo, ¿qué nos puede decir usted de todo esto? Mira, primero que fue una ley que le impulsó nuestro gobierno, ¿no? Yo era presidente de unas comisiones, de la Comisión de Legislación General, que trataba este tipo de temas en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fui diputado nacional, y por lo tanto nuestro gobierno lo impulsó. Los que conocen el funcionamiento del Congreso saben muy bien que ninguna ley se aprueba cuando uno es diputado oficialista si no tiene el impulso del gobierno. Lógicamente, nosotros creímos que en ese momento era necesaria una mejora de la legislación, porque había muchas críticas de muchos sectores a la situación que se vio en los alquileres, pero por supuesto que fue una ley diseñada para un contexto muy distinto a la que finalmente hoy tenemos, con una inflación devastadora y una situación económica pésima. Y además la ley terminó aprobada con algunas modificaciones que se le hicieron en el debate parlamentario que incluso no estaban en el proyecto original. Por lo tanto, que se le ponga mi nombre o no es relativo, pero bueno, uno de alguna manera acepta las reglas de juego. Creo que en ese marco muchas de las críticas que se le hacen a la ley, algunas son justificables, como esto te decía, me parece que la ley en muchos casos no funcionó. Después hay cosas que realmente la gente creo que hay cosas que no las termina de entender, sobre todo cuando le atribuye que los alquileres aumentan por culpa de la ley. En realidad los alquileres aumentan porque lamentablemente hay tenemos inflación. un efecto inflacionario tremendo. A ver, la ley marca un índice para actualizar, que hoy están alrededor del 70%, que refleja la inflación. La realidad es que es inimaginable pensar que sin la ley los contratos se hubieran actualizado por menos valor que eso, seguramente serían por más, porque ningún propietario tampoco va a aceptar pactar aumentos por muy menores a la inflación. Por lo tanto, en definitiva, lamentablemente el problema acá es la inflación más allá de la ley, si funciona o no funciona. Bien, además de eso, está bueno de hablar del tema de lo que se anunció en su momento de modificar la ley. Ya, yo creo que el Congreso debería hoy revisarla, me parece que es un momento para hacerlo, después de 2 años de aplicación de la ley, está bueno que la revisen, debería hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, también cuando se hicieron estos anuncios de que se iba a revisar, anuncios previos,
uno siempre tiene que tener cuidado de analizar el contexto previo de cuando se dio el debate de la ley, ¿no? Cuando se debatió la ley en su momento, la debatimos casi 3 años por lo absolutamente lo difícil que fue, y hubo que trabajar mucho para lograrlo. Por lo tanto, ahora justamente al Congreso le está costando lo mismo, porque por supuesto son temas de mucha dificultad. Pero yo creo que el Congreso hoy debería por lo menos volver a debatirla, revisarla y ver si hay algún consenso para algunas modificaciones que seguramente ayudarán a que la ley sea mejor de lo que soy. Está bien, pero esto digamos en lo técnico, en lo político. Ahora, desde lo personal, ¿no es un tanto injusto que aquellos que acompañaron con su voto, que la hicieron ley, luego la cuestionen y todavía no se hayan dignado a modificarla? Sí, a ver, la realidad es que por eso dije que hay que ser cuidadoso cuando uno anuncia que va a dar ese debate, porque en definitiva hay que ver si está el contexto determinado para hacerlo, y además cuando muchos de ellos lo acompañaron. Pero bueno, es respetable, también la ley es cierto que se entró en vigencia, y con las leyes uno no sabe hasta en definitiva cuando empiezan a funcionar, si realmente cuando se empiezan a aplicar, si funcionan o no. Está bien que alguno que la votó hoy piense que hay que modificarla, pero también lo que sí hay que tener cuidado, por supuesto, es en ser respetuoso de un trabajo legislativo que se hizo antes, y que en definitiva muchas veces se ha intentado personalizarlo en una persona sola, como soy yo, cuando en definitiva ha sido responsabilidad de nuestro gobierno y de todos los que trabajaron para que hoy la ley esté vigente, ¿no? El diputado Daniel Lipovetsky. Diputado, que siga bien, buena jornada, ¿eh? Gracias a vos, abrazo grande. Hasta cualquier momento.